Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro proyecto audiovisual Somos lo que somos. Hoy tenemos un invitado que se ha encargado de gestionar la cultura en el municipio de Cartago. Es una persona que también ha sido pedagogo, emprendedor, y les estoy hablando de Carlos Pérez. ¿Cómo estás, Carlitos? Hugo, muchas gracias y bueno, muchas gracias por estar en este mundo de Carlos Pérez y de los emprendimientos y de la educación y de lo que estamos tratando de hacer de manera muy amorosa por la educación, por la ciudad. Gracias por tu programa, por el enfoque y por todos los éxitos también que le has aportado a la ciudad y a la gente que ha estado contigo. Carlitos, quiero que comencemos un poco conociendo a Carlos Pérez. ¿Quién es Carlos Pérez? ¿Cómo surge Carlos Pérez? ¿De dónde nace esa pasión por el arte? ¿De dónde nace también esa fuerza de emprendedor? Bueno, Carlos Pérez es un joven cartagüeño. Nazco en medio de una familia educativa, don Marco Tulio y doña Mila, en medio de educación, de colegio. Y hoy precisamente hablaba con el maestro Luis Ayala de por qué razón nosotros no nos habíamos enfocado por un camino como el de ser narcos o ser viciosos o ser alcohólicos o simplemente trabajar en un banco, por ejemplo. Que por qué razón nosotros habíamos decidido hacer obras de arte, promocionar espacios para el arte, y qué pasó con nosotros que seguimos un camino diferente. Entonces ese Carlos Pérez también pues como que en algún momento asistió a algún concierto, alguna retreta de la banda municipal o alguna obra de teatro, y en qué momento de joven, de pequeño, uno se encanta y uno se apasiona por algo que queda como marcado en el alma y como marcado en la sangre, y a partir de todas esas experiencias que yo pude pues vivir, comienzo ese camino de ser artista, de ser músico, y luego pues a partir de allí también de ser empresario, porque me ha gustado mucho generar proyectos y empresas. Entonces Carlos Pérez sencillamente es un hombre de la ciudad de Cartago que ha enfocado mucho de su esfuerzo y de su pasión a abrir espacios para lograr en algún momento transformarle la vida a alguien que tenga esa misma oportunidad que yo tuve, que me la dio mi familia y mi entorno, de elegir un camino diferente, un camino en donde el arte, la música, la danza eran algo sorprendente y algo que alimentaba el alma de forma muy natural y sobre todo, Hugo, muy rica. Luego de un tiempo me cansé un poco de la educación y como a los 30 años decidí alejarme de la educación, me fui para otro país, monté allí 2 empresas, un restaurante, Juanita Márquez, en Otavalo, Ecuador, y una empresa de publicidad, Zoom Performance, también en Ecuador, y con ella pues hice algunas cosas y estuve pues como viendo las culturas, otros espacios, y por una anécdota muy personal que mi papá me decía, es que usted en otra parte no es nadie por su apellido, ¿no? Usted aquí es porque usted es Pérez, pero usted en otra parte no es nadie, y ese reto que mi papá me puso me hizo irme del país y pisar un territorio en donde yo no conocía absolutamente a nadie. Claro, donde y no eras... yo no era ningún nada. Y allí entonces me puse la meta de generar empresa, de generar proyectos, y efectivamente lo logré. Y luego regreso. Antes de eso me gustaría hacerte una pregunta, y de pronto pues como para complementar. Aprovechar esa parte del emprendimiento. Yo tengo conocimiento que antes de ese emprendimiento incluso habías tenido a Zona de Pits, que es un emprendimiento que montaste netamente en Cartago. Luego vas a Ecuador, ¿cierto? ¿Ese es el orden cronológico? Así es el orden. Pero me gustaría preguntarte algo, porque yo veo que en todos los casos o en todos los proyectos que digamos que te retaste a montar, tuviste éxito. Entonces, ¿cuál podría ser como un consejo o cuáles son como ese manual? Obviamente todo es muy variable, pero ¿cuál es como esa dirección que hay que tomar para que realmente un negocio tenga prosperidad o por lo menos funcione? Pues Hugo, gracias por ese detalle. Sí, todos los negocios que yo he tenido y que he montado y las empresas que he tenido son exitosas y han sido exitosas. Gracias a Dios he logrado todas esas empresas venderlas. Es decir, yo monto empresas, las desarrollo y son proyectos de casi siempre 8 o 10 años. Y digamos que hay un elemento que es que la propuesta sea diferente, que sea muy creativa, que sea algo que rompa los esquemas. Zona de Pits
En Cartago todos los talleres de motos eran talleres como de sentarse en la butaquita y el mecánico allí muy engrasado, pero Zona de Pits era un concepto más de boutique, más de que tú llevabas tu moto, te tomabas un café, habían muchos otros elementos. Y ese concepto que se montó en la calle 20, lejos de todos los talleres de motos de Cartago. Además abrimos esa zona comercial porque en la calle 20 solo estaba La Bomba y estaba Zona de Pits. Y luego allí en este momento hay un gran sector de mercado de autos y de repuestos de motos, bueno, Auteco. Auteco, está todo ese sector allá que nosotros abrimos, estaba la panadería, La Bomba y Zona de Pits. Y eso hace 15 años que abrimos ese proyecto allá y hoy en día eso es una zona muy comercial. Cartago se ha venido desarrollando y creamos ese espacio y hoy en día se replica mucho esa idea de negocio más pulcro, más bonito, con mucho más servicio. Se cambió como el estándar del mecánico, sí, de que todo tenía que ser sucio, engrasado. Exacto. Ya Entonces, ahorita es el mecánico más formal. Y la sala de espera y todo ese concepto bonito de VIP. Entonces uno de los secretos es primero que la actividad sea sumamente especial, que el cliente sea sumamente diferente para atraerlo, que el servicio se preste de una manera muy, muy especial, generar una imagen de pulcritud, de organización, de estética en los negocios. Entonces digamos que esa es una. La segunda es la disciplina con los negocios, es decir, ser sumamente disciplinado a la hora de atender, llevar como unos estándares, como una hoja de ruta para que siempre se cumplan las cosas y no improvisar. O sea, como unos protocolos. Como unos protocolos de servicio, como un manual de servicio con las personas que atienden, con todos los procesos, generar procesos muy estandarizados. Y tercero, Hugo, yo creo que creer, pedirle al universo, soñar en grande. A veces nos han enseñado que hay que pedir poquito y yo creo que hay que pedir mucho, hay que ser un poco agradecidos, ser muy agradecidos con todo lo que tenemos, pero a la vez también ser exigentes con lo que también queremos, es decir, no conformarnos con muy poco, sino que ser muy exigentes a la hora del retorno de las cosas y pedirle de esa manera al universo. Entonces, usando ese método de ser muy diferentes, muy creativos, muy disciplinados y ser muy agradecidos con lo que tenemos y pedir mucho más, es que las empresas que han tenido pues, ese éxito marcado, gracias a Dios. Y hoy en día Zona de Pits es una empresa que existe, Zoom Performance es una empresa que existe en Ecuador, Juanita Márquez, que fue un proyecto de restaurante colombiano en medio de un entorno indígena. Imagínate vender bandejas paisas en un entorno indígena. Eso fue una propuesta muy diferente, pero funcionó muy bien. Y hoy en día Juanita Márquez está en la Quito y Roca, en la calle Quito y Roca, en toda una esquina, en una casa colonial que de vez en cuando visito. Y allí está el restaurante también, ¿no? Entonces son proyectos que han quedado y que siguen funcionando. ¿Qué tan importante es tener buenos, digamos, hábitos financieros o conocimientos por lo menos de administración? Me explico. Últimamente en algunos podcasts y en algunos videos de emprendimiento siempre hablan de esa importancia de que la ganancia se vuelva invertida en el negocio, que suele pasarle a muchas personas que montan un negocio, empiezan a tener ganancias y se enloquecen a gastársela en cosas que no deben. La austeridad y las ganas de que los negocios crezcan hace que usted reinvierta, que usted incluso busque más recursos, que busque alianzas, que busque personas que te ayuden. Y definitivamente si usted va a emprender un negocio y le emprende con una inversión muy pequeña, es posible que se demore un poquito más en escalar, pero el orden en el ahorro, el orden en dónde están las pequeñas cosas de los negocios. Te voy a poner un ejemplo con Zona de Pits y se lo cuento a la gente. Cuando uno va y compra una tuerca para una moto, la tuerca te vale 200 pesos. Pero cuando usted compra 5 kilos de esa misma tuerca, pues vale 2 pesos la tuerca. Entonces en esas pequeñas cosas es que se hacen los grandes procesos. Y teníamos procesos también en donde éramos muy cuidadosos de poderle recomendar al cliente cosas adicionales, servicios adicionales, y de esa manera pues iba como escalando. Y finalmente, Hugo, ser supremamente organizados con en qué se invierte, porque es que gastar es una cosa, invertir es otra. Entonces ser muy cuidadosos en qué se está invirtiendo, lo que queda, y obviamente también tener en cuenta que el capital humano tiene que ponerse por encima incluso de la inversión que se le haga a la empresa. Es decir, que la mayor inversión hay que hacerla en la estabilidad de la gente, en que la gente crezca, en que la gente que trabaja con uno esté feliz, esté alcanzando sus propias metas, sus propios proyectos, y luego la empresa, porque a veces ponemos como que toda la empresa primero y olvidamos el capital humano, y sin capital humano.
Y además ese incentivo hace que, pues lo que dices, la gente esté feliz y al estar feliz pues haga mejor su trabajo, se comprometan mucho más con el servicio que están ofreciendo. Bueno, pasando un poco ahora sí, entonces digamos que ya pasas ese ciclo de los emprendimientos en Ecuador, te regresas a Colombia y de cierta manera sigues emprendiendo, pero ahora ya aplicando todas esas experiencias y esos conocimientos en el Colegio del Alma. El Colegio del Alma en ese tiempo, cuando yo regreso de Ecuador, estaba quebrado, tenía 91 estudiantes. También estaba quebrada mi otra empresa que era Zona de Pits. Al yo no estar, pues la empresa empezó a bajar. Entonces llego y me encuentro pues con esa situación y pues me enfoco en reactivar el colegio y en reactivar Zona de Pits. Zona de Pits lo logro reactivar a un punto muy bueno y ahí llega alguien de Manizales, me dice que quiere montar un negocio en la Virginia, que si le permito copiar todo el proyecto Zona de Pits, y yo lo invito a hacer un análisis de la Virginia como pueblo para montar un negocio como Zona de Pits, y finalmente le digo, no, pues mejor le vendo la base de datos y le vendo el aviso de Zona de Pits, y esa persona pues se queda con Zona de Pits y me enfoco en el Colegio del Alma. Hacemos una reingeniería con mi hermano y con mi familia de la empresa como tal y hacemos unos cambios en la pedagogía y empezamos un proyecto que se llama Pedagogía del Alma, un proyecto que tiene mucho que ver con la educación prohibida, con la educación del futuro para los niños y ese proyecto fue todo un éxito. Hacemos inversión grande en el colegio, viene pandemia, vuelvo y me quiebro. En pandemia, claro, los colegios privados pues quedamos en la inmunda. Y bueno, aunque de cierta manera ustedes se adaptaron a claro, la nueva modalidad de la virtualidad. Claro, y esa pandemia fue muy interesante porque nos permitió mirar otras muchas herramientas y volvemos a empezar. Entonces, ahí va el proyecto del Colegio del Alma, un proyecto exitoso totalmente, un proyecto que ha dado frutos muy interesantes, no solamente en lo empresarial, sino también en la transformación de la educación, en buscar nuevas estrategias y nuevas metodologías para alcanzar nuevamente la felicidad en las personas que integran esos proyectos, porque si bien la economía es interesante, las personas cuando no estamos estables y no estamos emocionalmente tranquilas, pues posiblemente nuestra productividad sea mucho menor. Entonces, enfocados en esa idea, empieza el proyecto Colegio del Alma, que estamos ajustando 13 años de esa nueva estrategia. Y luego nace hace un año y 4 meses más o menos el proyecto Museo de la Felicidad y estamos avanzando en eso. Cuéntanos en breves palabras en qué se resume esa pedagogía que se integra al Colegio del Alma. Yo tengo entendido que ustedes, digamos que el modelo educativo es totalmente diferente sí. al modelo tradicional que manejamos por lo menos en nuestro país, en Colombia. Así es. Y ustedes se inspiran en otros países. Cuéntanos un poco de pronto para esas personas que no tienen conocimiento. Lo que hace el Colegio Hugo básicamente es cambiar dos aspectos. Los colegios tradicionales ponen primero la competitividad, que está marcada por los deberes básicos de aprendizaje y por la competitividad de los niños en ciertos aspectos en determinados grados. Entonces, los niños deben alcanzar esas metas en primero, segundo, tercero, y si no las alcanzas, pues no estás bien calificado. Después de que el niño alcanza esas metas, entonces viene el reconocimiento, viene la felicidad de alguna manera, entonces te dan la nota, el cuadro de honor, el primer puesto, el niño el niño que todos deberían seguir, y se olvidan un poco del resto de niños. Entonces te pudo pasar a ti, y también me pasó a mí, que yo, cuando me preguntaban qué puesto éramos... Y especialmente a todos los que quizás tenemos más fuerte en habilidades blandas, ¿no? Llamadas habilidades blandas. Además, habilidades blandas además. Entonces, estos niños que somos creativos, que somos hablantinosos, que nos gusta pintar, dibujar, cantar, crear, construir, pues no encajamos en ese aspecto. Entonces, primero la competitividad y el contenido y luego el reconocimiento. Lo que hace el Colegio del Alma es cambiarlo. Primero, usted debe reconocerse y el colegio te reconoce como una persona maravillosa y no compites con absolutamente nadie, simplemente eres una persona buena, capaz, increíble, que tiene un montón de habilidades que son muy valiosas y que esas habilidades nos parece deben ser rescatadas. El Colegio del Alma entonces le plantea a los niños que usted no pierde el año, que si usted pierde materias de pronto o eventualmente, no necesariamente por esa razón, va a pasar que usted le vaya mal. Es decir, no hay como esa presión sobre los niños para sentirse como agobiados, y tampoco hay esa competitividad. ¿Sabes qué recuerdo mucho?
o me pasó incluso. Te contaba que pues yo en el colegio pues muchas veces perdía materias, entonces me quedaba y mi mamá me decía, nunca olvidaré esto, y era que yo quería entrar a Aurus. Entonces me decía, si usted pierde una materia, no va a entrar a Aurus. Entonces, y eso le pasa a muchos niños, si usted pierde una materia, no vuelve No al al fútbol. fútbol. Si usted pierde una materia, y sinceramente lo que están haciendo ahí es reprimirle algo Claro. que a la final puede ser más importante que esa materia que están perdiendo. Y en la vida te vas a dar cuenta que esas habilidades de comunicación, de emprender cosas, de errar, porque cuando un niño comete un error es un momento muy importante para el aprendizaje. Pero entonces en este modelo, si usted comete un error, se castiga. Y entonces lo que hace el Colegio del Alma es cambiar eso y se quitan ese montón de procesos y de problemas, y los resultados académicos de los niños son muy superiores a los resultados de los modelos competitivos. Son niños que enfrentan los trabajos, las actividades de una manera muy eficiente, de una manera muy amorosa, porque no lo están haciendo por competir con nadie. También se fomenta mucho, Hugo, el respeto por el otro. Es decir, si usted es peludo, usted es bajito, usted es usted. O sea, usted no se compare con nadie, usted es usted. Entonces el Colegio del Alma pone esa felicidad y esa espiritualidad y ese bienestar y ese sentirse bien dentro del colegio como el primer elemento, y se estructura con una pedagogía que se llama la pedagogía del alma. Es decir, el colegio tiene su propio modelo pedagógico que tiene 4 pilares fundamentales y 4 subpilares. Los 4 fundamentales son arte, es decir, el arte salva, porque el arte le permite al niño autista, al niño hiperactivo, al niño introvertido, al niño muy inteligente, a cualquiera le permite expresarse de muchas maneras. Entonces, el que se expresa hablando, el que se expresa escribiendo, el que se expresa bailando, el que se expresa en la pintura, en la escultura, en la música, es esa capacidad de poderse expresar y además hacerlo con otros, interactuar con otros. El arte como elemento salvador, el arte como ese salvavidas que nos permite aferrarnos a esa guitarra en el momento de tristeza, que tú lo has podido vivir, ¿no? El arte como ese elemento que logra transmutar los sentimientos y el alma de los niños. Incluso es para mí, bueno, yo he sido muy sociable, pero sí lo he visto en muchas personas que son de pronto un poco más tímidas y calladas. La música ha sido una manera de socializar, porque es una manera de conectar con los otros, el sentirse también halagados porque lo hacen bien, ellos obviamente... Y usted ha visto el súper tímido con una guitarra, y ese ya no es tan tímido, o con una danza, con una pintura, ¿no? Entonces todo eso es una cantidad de elementos que el arte provee al niño. Entonces el arte como elemento importante. El segundo elemento de la pedagogía del alma es la conciencia, es decir, el ser consciente del aquí y del ahora como el momento más importante y de quién soy yo. Yo soy Carlos y usted es Hugo, y yo soy canosito, viejito, barbadito, y usted es una persona gordito, diferente, emprendedor, gordito, pero somos también, entre los dos somos un gran equipo. ¿Ya? Entonces, la conciencia. El tercer elemento de la pedagogía es la experiencia, es decir, que el colegio no sea un horario, que yo recuerdo, matemáticas las 2 primeras, español, literatura, y así lunes, y así cada martes, y así cada viernes, y así cada mes. El viernes era una felicidad para uno. Porque claro, y la campana sonaba a las 12:30 y salía uno corriendo del colegio, ¿no? En el Colegio del Alma, la experiencia es tan bonita que a veces hay que decirles, hey chicos, chao, que ya se acabó. Pero ellos quieren estar en el colegio, y eso de la experiencia también se ha venido trabajando con que los niños reconozcan su territorio, que hagan la clase de educación física en un parque, que salgan a un museo, que conozcan su ciudad, que conozcan su país. Ahora estamos en un proyecto que es llevar los niños a los territorios de Colombia y que hagan excursiones desde sexto hasta 11. Hace poco estuviste con los de séptimo, ¿no? Ahora acabamos de llegar con los de 10 y estuvimos con los de séptimo hace un mes. Yo vi algo en redes. Exacto, estuvimos en la Sierra Nevada de Santa Marta, en La Guajira, en todo ese territorio indígena, tairona, reconociendo culturas diferentes, música. Los niños reconocen todo el tema hídrico, todo el tema natural, todo el tema de biodiversidad. Están en los aeropuertos, aprenden a montarse en un avión, a mirar las pantallas, dónde está la puerta, qué hora sale. Es decir, es hacer todo eso que es tan simbólico y tan importante. Y luego llegan al colegio a revisar y a compartir con los demás cuál fue la experiencia. Y esas experiencias, eso de que el colegio sea una experiencia de vida. Entonces esta semana estamos haciendo las obras de teatro, entonces ahí nos vamos a convertir de viajeros a teatreros, a hacer monólogos, a escribir poesía, libros, a hacer audicuentos, a hacer obras de títeres. Entonces
Entonces todas esas experiencias son maravillosas. Y el cuarto elemento de la pedagogía, y digamos uno de los más vertebrales, es el alma. El alma. Y el alma se refiere al yo por qué estoy en el colegio. Yo a qué voy allá o para qué voy allá. Y definitivamente no voy ni a competir, ni a ser el primero. Antes de que se me olvide, arte, Conciencia, experiencia y alma. Y ese elemento último que es el alma, y por eso el colegio del alma, es porque los niños y los papás van allá por amor. Los niños que pisan el colegio y están allí en el colegio van por amor. Incluso en el colegio no se pierde el año, se pierde el cupo. Si usted no se ajusta a esa manera de trabajar con ellos, que siempre va a ser amorosa, respetuosa, siempre es como, hablémonos pasito, tratémonos bien entre maestros y estudiantes, entre estudiantes, esa idea de tratarnos con amor, con respeto. El alma es como esa columna vertebral del colegio. Y por debajo hay unos subpilares, que uno se llama innovación, es decir, que estemos todo el tiempo ajustados a lo que está pasando. La educación no se puede quedar en el Atlas, no se puede quedar allá. El segundo es el conocimiento profundo de lo que estamos haciendo, es decir, esa pedagogía la tenemos que practicar y conocer de manera muy profunda, y lo que estamos diciendo lo tenemos que decir con mucha pasión, con mucho conocimiento de causa. El tercer elemento es la estética, es decir, los espacios del colegio, las actividades, todo debe ser supremamente estético, todo tiene que estar puesto en un nivel que permita a los niños estar sumamente cómodos. Los salones tienen aires acondicionados, todo es muy cómodo, todo es muy bien puestecito para que los niños se sientan realmente en un espacio seguro. Los profesionales que están allí tienen que ser de alto nivel para que compartan con ellos experiencias simbólicas, significativas. Entonces tenemos innovación, conocimiento profundo de lo que estamos haciendo, estética, y el tercero es poder. El cuarto, subpilar es poder. ¿Y poder es qué? Es poder hacer. Es decir, que si vamos a hacer un videoclip, tengamos los elementos. Si vamos a irnos a un parque, tengamos los elementos. Si vamos a hacer determinado concierto, tengamos los elementos de poder hacer, poder generar, poder abrir los espacios para los muchachos, porque a veces nos limitan ese tipo de cosas. Queremos movernos con ellos a Roldanillo para ver el Museo Rayo, y entonces no tenemos esto, no tenemos lo otro, no, bueno, entonces todo se vuelve un complique. Entonces el poder hacer y hacerlo de manera rápida y eficiente, es decir, que no nos demoremos una eternidad para hacer un proyecto. No, el proyecto se hace, se diseña, se calcula y se aplica y listo. Que la embarramos, perfecto, maravilloso. No, eso fue un fiasco, eso también es un aprendizaje muy bonito. Fue un éxito, entonces lo replicamos. Entonces toda esa velocidad permite poder hacer, poder generar, poder estructurar. Y de cierta manera entonces el Museo del Alma termina siendo un proyecto del Colegio del Alma. El Museo de la Felicidad termina Museo siendo... de la Felicidad, perdón. Y mucha gente le pone Museo del Alma. Sí, yo venía el Museo del Alma. Con ese nombre en mi cabeza. El Museo de la Felicidad nace como una estrategia, porque el colegio genera muchos proyectos, pero dentro de la comunidad del colegio, es decir, para la gente del colegio, para las familias, para los estudiantes, para los profesores. Pero el Museo de la Felicidad es una propuesta para expandir nuestra capacidad de transmisión y de generación de espacios a la comunidad, a los artistas. ¿Sí? El Museo de la Felicidad es una mano que está ayudando y proponiendo los espacios nuevamente para que cualquier artista, cualquier productor, músico, los chicos que hacen freestyle, los expositores, los que hacen ballet, los que hacen teatro, los que hacen música, los podamos apoyar. Es como un escenario. Es un lienzo en blanco, Hugo. El Museo de la Felicidad es un lienzo en blanco porque aquí vienen personas a hacer talleres de motivación para hombres, vienen a hacer charlas sobre VIH, vienen a hacer una exposición pictórica o un conversatorio, o vienen a hacer una meditación, yoga, pilates. Es decir, el Museo de la Felicidad es un lienzo en blanco que busca sencillamente lo siguiente. La pregunta que le hacemos a la gente cuando llega es: ¿usted qué lo hace feliz? Entonces Hugo me puede decir: no, a mí me hace feliz la música y yo quiero compartir mi música con unos niños. Entonces nosotros le proveemos el espacio, los recursos, que el espacio sea digno, porque a veces el artista tiene que montarse en unos espacios. La convocatoria, la publicidad. Que haya un buen sonido. Que haya un buen espacio, una iluminación, un sonido, que el piso esté limpio, que el baño tenga papel higiénico, jabón, que la luz prenda, que el switch funcione. Porque a veces llegamos a espacios que uno va a conectar el sonido, entonces el sonido no sirve, sí, claro. Y el micrófono está malo y el cable no funciona. Entonces el Museo de la Felicidad pretende generar esos espacios, financiar esos espacios y producir minutos de felicidad. Entonces aquí viene
un objetivo profundo que es bastante bonito, Hugo, y es que en un minuto usted le puede transformar la vida a una persona o a un niño. Es decir, ¿en qué minuto yo me enamoré de la música? ¿Cuándo fue ese minuto en que yo dije, uy, Choroy? Yo me acuerdo ver tocar a Choroy y a Pacho. Yo me acuerdo ver a Pacho tocando Si no creyera en la locura, no. Y yo veía a Choroy tocar la tambora y yo decía, no. Y veía a don Ramiro Fajardo Cardona tocando el clarinete y yo decía, wow. ¿Cierto? Entonces, ¿en qué minuto fue que mi vida cambió? ¿Cierto? ¿Y cómo alguien influyó ¿Y cómo? en lo que es usted hoy Exactamente. también? O en por lo menos haber cogido ese rumbo. Exactamente. Entonces lo que hace el Museo de la Felicidad es producir esos minutos. Invitar a la gente para que eventualmente un niño se enamore de la lectura, de la música, de todo lo que tiene que ver con la felicidad. Nuestro proyecto profundo es invitar a la gente a que nos apoye para poder producir y generar esos minutos, porque para generar un minuto de felicidad que es medible, contable, tangible, hasta pesable, es decir, uno puede saber cuántos minutos, cuántas personas, cuánta inversión se hizo. O sea, la felicidad es como una libra de panela, ¿no? Se puede tocar, se puede medir, se puede calcular, se puede estructurar, se puede proyectar. Entonces, el Museo de la Felicidad es ese embudo que queremos estructurar para que las empresas de Cartago, las personas como tú, los que quieren compartir felicidad, tengan ese espacio, ese referente, y nos comprometamos con la felicidad como elemento transformador de ciudad. Es decir, qué bonito fuera un día que las 1000 empresas de Cartago pongan 10.000 pesos mensuales para producir 10 minutos de felicidad. ¿Cuánto podríamos hacer con 1000 minutos de felicidad o con 10.000 minutos de felicidad? ¿Cuántas obras de teatro, cuántos conciertos de violonchelo en la noche lunada del parque, cuántas exposiciones, cuántos niños les podemos dar las pinturas, el papel, el tallerista? Qué importante sería, por ejemplo, trasladar los espacios del Museo de la Felicidad a las comunas. Qué importante y qué lindo sería poder llevar una sonoterapia a los niños del campo, a los niños de los límites de Cartago, de la zona rural. Qué lindo poder hacer allá un concierto de saxo. Es decir, todas esas cosas son proyectos que tenemos y bueno, eventualmente pues estamos en ese proceso ya como museo certificado por museos nacionales. Y de paso quiero hacer un llamado vehemente de atención a la administración municipal, porque siempre nos han prometido esa ayuda, sí, los vamos a ayudar, claro que sí, estamos ahí con ustedes, pero finalmente no pasa de la palmadita en la espalda. Entonces, el proyecto Museo de la Felicidad es una extensión del Colegio del Alma y tiene que ser económicamente sustentable, es decir, todos los procesos culturales se mueren y se desaparecen cuando solamente parten de la intención del artista, cuando no apoyamos a ese artista al menos con el aplauso, con la asistencia. Entonces estos proyectos se van desvaneciendo, pero son la llave maestra para transformar una sociedad. Ahora, ¿dónde se transforma la sociedad, Hugo? Es posible que en las personas adultas de alguna manera, ¿cierto? Porque si yo me quiero pegar un tiro porque estoy mamado, porque mi esposa me dejó, porque me quebré, y me escucho un concierto de violonchelo aquí en el parque, es posible que yo no me mate ese día. Sí, o simplemente que conecte con una obra de teatro, una obra de teatro lo conmueva y lo haga reflexionar. Ajá. Bueno, el museo ha salvado vidas ya. Entonces, ese es un elemento bien importante, ¿no? De cómo el museo y sus estrategias y todo lo que están haciendo los museos de Cartago y los actores culturales, no solamente el museo, cómo pueden salvar vidas. Ahora, hay una sociedad que está emergiendo, que está avanzando, que son los jóvenes y los niños. ¿Y qué espacio les estamos brindando? Ahora, por ejemplo, le pedimos apoyo a la empresa de aseo, a la empresa de energía, a empresas municipales, a las empresas de Cartago, a la Secretaría de Gobierno, a todo el mundo le pedimos, al sector público, privado, les pedimos para hacer 4 conciertos sinfónicos con 400 niños en escena y con un público de 1000 niños de los colegios de Cartago. Y adivine qué nos dijeron. Que no hay plata para hacer un concierto sinfónico, porque para ellos no es importante. Es que, bueno, ese tema económico, ya que lo tocas, me hace querer hacerte una pregunta. ¿Consideras que realmente se puede vivir del arte? A ver, Cartago es una ciudad atrasada, no atrasada en la producción artística, porque la producción artística en Cartago es de un nivel, no, y no solamente talento, Hugo. Desde usted ver a la Fundación Aurus ganándose un festival en Alemania, usted dice, wow.
Usted ver los niños de Cartago aquí saliendo del Factor X Chiquis, bueno, no sé cómo se llama, Tania, la otra niña que han estado aquí en el Museo Niño, Calet, presentándose en estadios, ver a las orquestas de Cartago, ver a los pintores de Cartago, a la gente de Cartago, los teatreros de Cartago trabajando en Medellín, en Pereira, en Manizales. O sea, el talento en Cartago es impresionante. Cartago siempre ha sido una ciudad y una tierra con un talento. Ver al maestro Góngora, que tiene un super museo en Michigan, en una universidad, y en Cartago no tiene apenas una salita. Entonces Cartago es una ciudad con mucho potencial, pero lamentablemente, y hay que decirlo, el sector empresarial, la empresa privada y el sector público siempre han despreciado de manera tajante y hiriente al artista. Entonces lo que también está haciendo el museo es posicionar al artista y poner al artista en un sitio un poco más digno, porque es que el artista no se le puede invitar ahí a la escuelita. O en época electoral. O en Navidad, que lo llaman, no, venga, cánteme una novenita que es que el alcalde va a venir. Bah, o sea, ese tipo de invitación al artista resulta despreciable. Como denigrante. Denigrante. Entonces la idea del Museo de la Felicidad también es poner al artista en un entorno, más elegante, más digno de las horas de esfuerzo que requiere una canción. Yo sé que la comparación va a ser un poco, pues no es equitativa por tamaño de ciudad, pero por ejemplo no es lo mismo uno ir a Bogotá, que por ejemplo casi que toda la semana, de lunes a viernes, hay actos culturales. Pues es que no hablemos de Bogotá, hombre, Hugo, hablemos de Salento, hablemos de Chinchiná, hablemos de La Victoria Valle, hablemos de Roldanillo, hablemos de pueblitos aquí a 2 cuadras. Que son de cierta manera conmemorativos. Calarcá, sí, es decir, El Cairo, hablemos de pueblitos de 10.000 habitantes, El Cairo Valle, mire la agenda cultural del Cairo Valle con 10.000 habitantes, mire la agenda cultural de Salento, mire la Orquesta Sinfónica de Chinchiná. La Orquesta Sinfónica tiene 100 chinos, ahí van a venir al Festival Sinfónico, que aprovecho para invitarlos. En mayo, junio, julio y agosto vamos a hacer 4 conciertos para los niños de Cartago, ¿cierto? Pero eso lo vamos a hacer nosotros, la empresa privada, porque el municipio realmente no le interesa, ¿sabe qué pidieron? Que les consigamos la ambulancia, que los paramédicos, que los seguros de todos los niños. O sea, no hay apoyo en absoluto. Es todo el tiempo como ese desprecio por lo que hacemos nosotros, pero hay que seguirlo haciendo, y llegará el momento, encontraremos la persona que voltea a mirar esa llave mágica para transformar la sociedad. Porque cuando tú te encuentras una ciudad en donde en la esquina ves un titiritero, en el semáforo ves un malabarista, ves un músico, ves un bailarín, te das cuenta que la ciudad se está transformando y que la gente valora mucho eso, ¿ya? Y que la agenda cultural de Cartago es una agenda muy interesante, lo que está haciendo el Museo Góngora, lo que está haciendo la Museo Casa del Virrey, lo que está haciendo el Museo del Bordado, lo que están haciendo instituciones como el Conservatorio, con familias que cantan, también con algo de apoyo, lo que está haciendo el Museo de la Felicidad, lo que está haciendo 555, los productores audiovisuales, la banda Ciudad del Sol, la Niña Poeta, los niños están saliendo a participar en eventos nacionales representando a Cartago. Es decir, son un poco de gente que está remando en este mar de posibilidades, y entonces, volviendo al tema, claro que de la cultura y del arte se puede vivir. Lo que pasa es que tenemos que empezar a dignificar y lograr llegar de alguna manera a una administración y unas empresas realmente comprometidas con esos proyectos. Porque si usted se pone a ver, hay ciudades en donde es la empresa pública de aseo la que financia todo el tema de procesos de banda para los niños. Ahora, ¿qué pasa cuando tú tienes un grupo de danzas como en El Cairo, donde están 70, 80 niños? ¿Qué están haciendo esos niños por la tarde bailando bambucos? ¿Qué están haciendo? Hace 2 meses estaban en el Perú representando al Valle del Cauca. En el Perú, esos niños del Cairo, ¿qué experiencia vivieron, no? ¿Qué están haciendo esos niños después en su tiempo libre? ¿Es posible que se armen unas papayeras? Y me aterra el Cairo, pues que pongas como ejemplo el Cairo, porque sé que es un municipio demasiado alejado. O sea, prácticamente yo a veces digo, cuando voy al Cairo me parece hermoso, brutal, pero siempre digo, qué lástima que pues de cierta manera es un municipio tan lejano, que las mismas condiciones de las vías no hacen de que mucha gente lo pueda ir a conocer, porque pues me imagino que mucha gente no va, unos sí van, pero muchos no van porque pues tampoco las vías están en las mejores condiciones, y ¿no? qué bueno, ¿no?
Y qué bueno, porque bueno, aún... tiene un punto positivo y es que no se vuelve algo turístico como Salento, que ya es algo... Pero yo quiero poner ahí a colación es el liderazgo y el compromiso de la empresa y de las personas. Allá la Casa de la Cultura está muy comprometida, la administración está muy comprometida y hay un montón de personas que compran la rifa, que aportan, ellos allá venden lechón, hacen postres, pero todo el mundo le pone el alma a eso. Okay. Entonces Cartago no le está poniendo el alma a los parques, por ejemplo, no le está poniendo el alma a los recursos hermosos que tenemos. Aquí ponemos una banca y la destruimos, entonces es un proceso como de cambiar. Ahora, ¿dónde hay que cambiar? Si los viejos dejamos el vaso de tinto en el parque, toca hacer el trabajo aquí en los jóvenes, que los jóvenes amen su territorio, también que lo reconozcan, que quieran invertir aquí, que quieran soñar y construir aquí, que los artistas transformen la ciudad, ¿cierto? Ahora la ciudad es una ciudad llena de obras de arte, una ciudad que ha avanzado muchísimo en muchos aspectos, pero nos falta mucho el apoyo constante, porque es que si tú tienes un pajarito en tu casa y no le das comida 8 días, 15 días, 20 días, por ejemplo el caso del museo viene funcionando desde el 28 de diciembre del año 23, y desde el 28 de diciembre del año 23, todo el año 24 y lo que llevamos del 25 no hemos recibido un centavo, ni para pagar los servicios, habiendo ya un compromiso del municipio para apoyar el museo. Pero no se puede, porque el papel, porque bueno, no se puede. Carlitos, ¿cómo bueno, los empresarios, claro está, se pueden acercar, pero alguien del común, ¿cómo puede apoyar el Museo de la De dos maneras, básicamente. La primera es compartiendo lo que lo hace feliz. Es decir, una persona que le gusta pintar y quiere regalarle un taller a los niños de la escuela tal, nosotros vamos por los niños, los traemos al museo, esa persona les da el taller, nosotros ponemos hasta los materiales. Esa persona que quiere regalar su visión de felicidad, nosotros le proveemos la logística para que lo haga. Esa es una forma. Y la otra es decirle, venga, Carlos, ¿cuánto fueron los servicios de este mes? Fueron 124 lo de aseo y eso, y otros 200 y pico las otras cosas, fueron 300.000 pesos. Eso es un gran aporte. Sí, ahora, acercarse al museo y regalar una obra de arte, o regalar unas pinturas, o unas colchonetas para hacer yoga, también son cosas que se pueden hacer. Digamos que asistir al museo, no traiga nada si no tiene, o si no quiere. Venga, participe, esté en un concierto, promocione, comparta, son muchas maneras. Y todo eso pues lo hacemos de corazón, lo hacemos con la intención de generar esos minutos de felicidad, porque estamos seguros que eso va a cambiar. Hemos hablado del museo, estamos en el museo, claro está. ¿Dónde queda el museo? El Museo de la Felicidad está en el Parque de San Francisco, en el centro histórico de Cartago, en la calle 10 con carrera cuarta. En este Parque de la Felicidad, en el vórtice interno, hay una casa con 3 pisos de 150 metros cuadrados cada piso. El primero es una sala de conciertos, de exposiciones, tiene piscinas de crioterapia. El segundo piso son unas oficinas y una sala de exposiciones Góngora también. Y el tercer piso es un observatorio de loros y una cafetería. Esos son los 3 espacios que tiene el museo. El museo es una institución sin ánimo de lucro privada, es decir, esto es un espacio privado, es de la empresa privada. Es decir, esto no es un espacio público y por lo tanto generamos un montón de estrategias más rápido y de manera mucho más eficiente. Y de cierta manera entonces el museo sí tiene una vinculación con el Colegio del Alma. Claro, el Colegio del Alma es el patrocinador número 1. Es decir, el Colegio del Alma es el patrocinador oficial del museo. Okay. Y es la empresa, digamos, que más fuerte. Hay empresas muy aliadas como Banco Mundo Mujer, 555, de Ecologic, Museo Nacionales, que nos están apoyando muchísimo. Panadería Samán, que es una empresa de un padre de familia del colegio que está apoyando constantemente, es decir, él se encarga de los refrigerios, de los sándwiches, de los jugos para todos los artistas que vienen. Ahora tiene que darnos 200 y pico de sándwiches para un concierto. Entonces son personas que le aportan muchísimo, y esas personas, pues con ellos nos hemos venido acompañando, personas particulares también que hacen aportes, donaciones eventualmente para los procesos del museo. Entonces sí, hay una gente grande y hay los mayores aportantes del museo, que son los artistas de Cartago. Son personas que vienen aquí, hacen el concierto, hacen la obra de teatro y vienen por el amor a Cartago y por el amor al arte, y ellos son la columna vertebral del museo. O sea,
El año pasado hicimos 130 eventos, o sea, 130 artistas con un promedio de 80, 100 personas algunos eventos. Otros eventos mucho más grandes como exposiciones, ferias artesanales, que son eventos pues más masivos. En total generamos 13.000 minutos de felicidad y este año queremos generar más o menos 15.000 minutos de felicidad. Estamos hablando de una inversión fuerte, económica, pero pues el Colegio del Alma y esas empresas están todo el tiempo aportando en logística, en equipos, en herramientas para poderlo hacer realidad. Carlitos, una última pregunta. ¿Usted qué le diría a esas personas que tienen sueños, pero aún no logran materializarlos? Veo que usted ha tenido muchos sueños y es un gran ejemplo de que ha podido materializar mucho de esas ideas, de esos ideales. ¿Qué le diría usted a alguien que tiene sueños, pero cuál es ese paso para pasar de la imaginación a la creación, digámoslo así? Yo vivo en una casa en esa casa tengo un baño, es un baño muy, muy específico y ahí se me ocurren muchas cosas. No sé si les ha pasado que ven dibujos en las paredes de las tabletas de los baños, ¿no? El caso es que todo lo que tú dibujes en la imaginación es posible volverlo material. San Sinestilo Cortés decía que la idea es la madre de la forma. Y simplemente, Hugo, hay que poner la semilla del sueño en la taza con tierrita, ponerla ahí. Y al otro día echarle un poquito de agua, y al otro día un poquito de sol, y el otro día echarle vitaminas, y el otro día... Y la balanza de la imaginación y de la realidad se va compensando. Y no hay manera, no hay forma de que eso no suceda. Es decir, si tu sueño es comprarte un bus amarillo, eso va a suceder. Además, porque el universo funciona así. Si tú le pides y le aportas a ese sueño todos los días un pasito pequeño, un pasito pequeño, un pasito pequeño, lees, te preparas, ahorras, pides, sueñas y agradeces, el universo te va a dar lo que tú quieras. El universo es una herramienta y un banco muy eficiente. Entonces, ese sembrar esa semilla es contársela a otro. Cuando yo te cuento una idea, quiero hacer, somos lo que somos y quiero hacer esto, y yo le digo, ¡ay, qué chévere! Venga, entonces, y bueno, hagámoslo en tal parte. Entonces tú me llamas, ¿dónde nos podemos encontrar? Ah, nos vemos en tal parte, y todo sucede, y la magia sucede, y siempre sucede. Ahora, ¿qué pasa cuando yo dejo de ponerle la agüita, la semillita? Pues seguramente que la semillita se muere. Entonces siempre sucede que lo que yo sueño se hace realidad y se cristaliza. Ahora, como tú practicas esa semillita muchas veces y lo haces muchas veces con muchos sueños, pues se vuelve costumbre que las cosas se den, que las cosas vuelve un hábito. Se vuelve un hábito y las cosas... Es más, a veces ustedes dicen, es que tiene que suceder, no hay manera de que no suceda. Entonces se vive un poco exigiéndole a la vida que los resultados se den. Ahora, hay procesos, el palo de tamarindo se demora 80 años, ¿sí? Hay procesos que son muy lentos. Ahora, si tú sueñas cosas muy tremendamente grandes, pues son procesos de 10, de 12, de 15 años. Hay que ser perseverante. Y entonces a veces uno dice, no, es que llevo un año y esto no funciona. En un proyecto serio y organizado, es muy difícil que usted en un año vaya a sentir resultados. Los proyectos siempre van a dar resultados enormes después de los 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Entonces no es cuestión de suerte, es cuestión de mucha perseverancia. Ahora, la gente tiene la capacidad de aplaudir al final, pero en el proceso la gente te va a codear, no te van a ayudar, porque pues ahora ya cuando tú cumples un proyecto, cumples un sueño y dices, no, es que esto fue exitoso, entonces ya es más fácil, ¿no? Porque claro, sí ya tú vas al banco y ya te dicen, don Carlos. Usted es mi amigo. Claro, don Carlos, ¿cuánto necesita? Es muy diferente la primera vez que yo fui al banco, que fui por 5 millones para comprarme una moto, y eso me pidieron, mejor dicho, hasta la declaración de renta, hasta la partida de bautizo de mi abuelo. Entonces, claro, es mucho más difícil, pero claro, tú haces un proyecto y bueno, y lo organizas y eso funciona y otro, entonces toda esa línea de vida y de cosas va generando esas posibilidades y todo se vuelve mucho más fácil. Ahora, es estar tan convencido y ser tan fiel a esa propuesta que nada te desvíe, porque habrán días, aquí han habido días que han llegado 2 personas a un concierto, Hugo, porque Llovió ha tocado cancelar porque no llegó nadie. Concierto de Jorge Laúno, llegó un lapo de agua que esto se inundó y no llegó absolutamente nadie. Pero hay que seguir adelante, hay que trapear el piso, hay que recoger las cosas y seguir adelante al otro día, claro, y aprender y seguir y sobre todo hacerlo con amor y agradecimiento. Yo creo que cuando uno hace las cosas con amor y agradece
la maravilla de estar vivo, de tener amigos como tú, de tener tantas cosas, que la luz prenda, que uno pueda hablar, caminar, que uno pueda meterse a un río, que se pueda comer una arepa con queso y no le haga daño. Esas son cosas que toca agradecer infinitamente. Entonces cuando uno agradece lo pequeño, lo simple, lo normal, entonces las cosas se vuelven muy simbólicas. Ahora, cuando llega lo grande, cuando llega lo que uno estaba esperando, porque claro, esas metas usted observa cuando se cumplen, porque uno dijo, claro, esa semilla, por ejemplo, el Museo de la Felicidad, yo lo descubrí en un libro que me regaló un papá, Cómo salir del hoyo, de Oppenheimer. Yo esta casa la compré para hacer apartamentos. Yo esta casa la compré para hacer 3 apartamentos a $1.000.000, listo. Y me leo ese libro y me aparece ahí el Museo de la Felicidad en Madrid, me aparece el Ministerio de la Felicidad en Londres, en Suecia, países que estaban invirtiendo en la felicidad como elemento productor y lo estaban midiendo como Producto Interno Bruto. Y yo dije, Cartago necesita muchísima felicidad. Entonces cambié los apartamentos por un Museo de la Felicidad. Ahora, ¿en dónde se está haciendo ese ahorro y esa inversión? Seguramente en el universo. Esto no se está haciendo para que la cuenta del banco se llene, pero sí la cuenta de las sonrisas, la cuenta de la felicidad, la cuenta de los minutos de felicidad. Entonces también son proyectos que van equilibrando la vida y que nos permiten también de alguna manera, Hugo, devolverle a la ciudad de Cartago todo lo que hemos recibido. Porque Cartago, yo tengo la fortuna, Hugo, de conocer muchas partes. Y cada que regreso a Cartago me enamoro más de Cartago. Y he estado en muchos países y en muchas ciudades, y Cartago, el olor a jazmín, la amabilidad de la gente, la cordialidad de las personas, el clima, los atardeceres, cómo se vive tranquilo en la ciudad, las 1000 posibilidades de moverse de Cartago al mar, a la sierra, a todas partes. Cartago es un paraíso y tenemos que dejarle un paraíso mejor a nuestros hijos. Tenemos que dejarle una ciudad mucho mejor, una ciudad que ya va a cumplir 500 años. Tenemos que potenciar esa ciudad y hablar de ella con amor, con pasión. Y creo que desde la raíz de la ciudad, que es la educación y son los niños, hay que hacer un trabajo muy importante. Carlitos, antes de despedirnos, ¿alguna otra cosa que te gustaría compartir? Claro, visiten el Museo de la Felicidad, Museo-de la Felicidad, y por favor, no encasillen sus hijos en los estándares, no encasillen sus hijos en la competitividad, no les peguen una pela porque quedaron en 3er puesto. Apláudanles las habilidades diferentes, su diferencia. Recuerden que en un jardín de muchas flores, de muchos colores, con papás diferentes, con entornos diferentes, las posibilidades son muy diferentes. La educación tiene que dar un salto y tiene que dar un cambio. Seguir poniendo a los niños a competir y amenazarlos con un 2,9 y hacerles perder un año, por ejemplo, me parece que sigue siendo una educación retrógrada, disminutiva y que no está avanzando. Estamos en un momento en que los niños tienen que aprender habilidades como comunicarse, como crear, como modificar, como trabajar en equipo, como ser delicados con el otro, ser amorosos para tocar al otro. Creo que ese tipo de habilidades son las que necesita el mundo y no gente encerrada, egoísta, que simplemente quiere avanzar pisando a los demás. Competitiva. Creo que la educación tiene que hacer ese cambio. Eso sería como en resumen una de las cosas que me apasiona y en las cuales estoy sumamente comprometido desde el museo y desde el Colegio del Alma. Muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos a todos por ver este capítulo. Seguiremos trayendo historias, personajes que nos cuenten de su vida y también de esos sueños que día a día van cumpliendo y de esa labor bonita que también hacen en la sociedad. Hasta un próximo capítulo. Muchas gracias.